Hola, ¿cómo estamos? Otra vez estamos aquí en charlas de diseño. Vean aquí, tomándonos otra vez un cafecito. Híjole, ahora otra vez muy bien acompañada. Bueno, es que yo de veras, estos son unos lujos, el estar aquí con mis amigos. Salud, Oscar. Oscar Salud. Ortiz. Si lo buscan en Facebook, por favor, búsquenlos como Oscareto Di Sarono. Y ya también ahorita nos contará la historia porque te pones en Facebook. Claro. Bueno, voy a contar un poquito el cómo nos atravesamos en la vida, Oscar y yo. Fue en el año 1990, Así es. habíamos concursado en el primer premio de Mexinox, imagínense nada más en aquellos años. Oscar ya recién egresado de diseño industrial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo estaba en mi primer semestre más o menos de la UNAM en el posgrado de diseño y haciendo fila para entrar ahí a la premiación nos conocimos, nos pasamos direcciones, teléfonos, nos escribíamos. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan cuando era ir al correo, comprar las estampillas, ¿no? Pegarle así el huetazo al sobre. Y bueno, ya después cada quien siguió su trayectoria y por ahí nos volvimos a encontrar en el 2003, que yo voy a Mave a hacer una visita y me encuentro a Oscar trabajando en el despacho de diseño de Mave, que también ahorita nos contará esa experiencia. Y ahora gracias a Facebook y gracias a estas maravillas de la tecnología, nos reencontramos, pero ahora, Oscar, te encuentro en otros terrenos, te encuentro haciendo escultura, te encuentro en esta parte de la gestión cultural. Entonces, me encanta, y estas charlas creo que se están caracterizando por eso, el mostrar la versatilidad del diseño, el cómo los creativos, que finalmente tenemos el común denominador del diseño industrial, pero a la hora del ejercicio profesional se presentan unas diversidades y una riqueza verdaderamente sorprendente y maravillosa. Generaciones de diseñadores, de chicos que están estudiando y que nos estén viendo, pues creo que es también lo que deben de estar saboreando, pues, que el diseño no se limita al dibujo, el diseño es tan amplio como el que ahora tú nos cuentas tu experiencia en MAVE, en esta gran industria de línea blanca, y ahora cómo estás en la escultura, y que finalmente sigues produciendo y sigues ahí muy, muy al pie del cañón, que también sigues haciendo trabajo de diseñador, ¿verdad? También Así esa es. parte no la has perdido. Oscar, muchísimas gracias. Porque sé que también estás muy ocupado. Entonces, bueno, es un placer y un privilegio estar aquí contigo. Y cuéntanos, a ver, ¿qué ha pasado en todos esos trayectos y qué has hecho? ¿Cómo llegaste a MAVE? Sí. Cuéntanos, por favor. Pues antes que nada, gracias por la invitación, Cecilia. También tanto tiempo que hemos estado ahí en contacto, pocas veces nos hemos visto, pero tenemos esa amistad de toda la vida, ¿no? De todo ese tiempo. Exactamente, Como exactamente. decías, bien decías, por ahí de los 90 nos vimos en ese premio Mekinox y había mucho entusiasmo, tanto tuyo como de la gente que acudíamos a esos Sí, sí, premios, sí, exacto. pues para tratar de llevar nuestros proyectos a un poco más allá, ¿no? Y bueno, yo estudié de 84 a 89 en la Facultad del Hábitat de la Universidad de San Luis Potosí. Después egreso y un par de años trabajé en Bicicletas Mercurio, había una tienda de cocinas también que se llamaba International Kitchen. Estuve por ahí haciendo pues, varios residencias, se puede decir. Y después por mi cuenta estuve haciendo algunos montajes de exposiciones y esto hasta que llegué a, a Mave. A Mave fue un poco fortuito, yo venía a comprar material para vitrales, también estaba haciendo por ese tiempo. Y veo Claro, que porque además estabas en San Luis y MAVE está en Querétaro. así es, yo estaba en San Luis y venía aquí a Querétaro a comprar material, ya estaba cercano, ¿no? Encuentro que hay están por iniciar el centro de tecnología aquí en Querétaro. Entonces, pues me regreso a San Luis y regreso ya con mi currículum, con mi portafolio, y empiezo a hacer entrevistas. Después de mes y medio casi, al fin me quedo, hice pues, todo el filtro para poder ingresar. Claro. En esos tiempos, Mave ya estaba en plena apertura porque hablamos del 92, Uh-huh. del año 92, donde se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio. Mave es de las empresas que empezó a, a, a prepararse y a estructurarse de una manera de competir. Entonces yo fui parte del grupo inicial de diseño en Mave. Había unas Oye, Oscar, tres, creo. perdón, Sí, perdón por interrumpirte, pero creo que es bien importante hacer hincapié en este punto que estás mencionando. Esa importancia de MAVE de no traer el producto del extranjero y copiarlo como normalmente se hace,
sino que Mave se preocupa por entrar en este proceso de apertura del Tratado de Libre Comercio, etcétera, pero considera que necesita un despacho de diseño y confía en los chicos. Pudo haber dicho, no, chaval, pues está recién egresado, pero no, finalmente les abre la puerta, porque no nada más a ti, hay una camada, digamos, de diseñadores Así que es. entran en este momento y casi recién egresados. Entonces, Mave realmente confía en el diseño mexicano. Sí, nos tocó esa etapa de transición porque también Mave se estaba reestructurando. Mave inició haciendo cocinas en la Ciudad de México, cocinas integrales y luego estufas y luego cocinas integrales. Y después se fue creciendo. Creó aquí en Querétaro una planta de refrigeradores en el 79, por ahí creo. Y en los años 90 ya estaba comprando plantas de lavadoras y estaba creciendo de forma importante. Entonces ya fue cuando decidió empezar a invertir en consolidarse más, en estructurar su organización de alguna manera. Y nosotros nacimos en los primeros meses y quizá el primer año, pues dependíamos del área de ingeniería, pero ya había la intención de que nosotros generáramos la interacción con las demás áreas, con mercadotecnia, con planeación de producto, que también hacía, con las ingenierías diversas de lavadoras, estufas y refrigeradores. Entonces nos Claro, tocó esa parte padre. el diseño finalmente fueron los últimos invitados a la fiesta, digamos, y los que tenían el conocimiento de la producción y de todo lo que se movía en la empresa era ingeniería y mercadotecnia. Sí, de alguna manera sí, pero los proyectos nacientes ya se estaban estructurando de esta manera. Había Ajá. equipos que se le llamaban colocalizados, donde había integrantes de diferentes áreas y se iban, y cada uno desde el momento de inicio aportaban las directrices que había que llegar en ese proyecto, ¿no? Previamente las áreas de comerciales y las partes de mercadotecnia hacían un briefing, pero el briefing también se iba enriqueciendo con la parte de manufactura, con la parte de Claro. diseño. Entonces, fue una labor de años, digamos. También fuimos consolidando hay todo un sistema de generación de nuevos proyectos en Mave. Ahora es muy eficiente, muy automatizado, muy bien, o sea, muy bien planeado. Cubre muchos aspectos del desarrollo de un producto, Oye, desde los Oscar, costos, sí, a ustedes seguramente, porque bueno, cuando nos toca esos últimos años de universidad, es también la transición entre el dibujo, el proyecto que se sí, realiza en el papel, en el respirador, con las tintas, etcétera, etcétera. Pero sí, finalmente estos años, fines de los 80, principios de los 90, es también la entrada de los sistemas computarizados, del dibujo digital, todo así eso. es. Entonces, a Sí, ustedes también les toca, me imagino, esta parte en MAVE, el empezar a meter esos sistemas. sí, de hecho, empezamos con AutoCAD y hacíamos, por ejemplo, nosotros hacíamos los modelos, porque cuando empezamos a proponer ideas, hacíamos el sketching, hacíamos modelos suena absurdo, pero de jabón de barra, porque no había materiales como ahorita disponibles, no había ProLab, no había resinas, lo digo, sí las había, pero era muy complicado y conseguirlas aquí. Querétaro era un pueblo pequeño, ahorita ya es una ciudad, Un pueblo grande o una ciudad pueblo pequeña, grande, ¿no? ahorita ya es una ciudad industrializada, pero en esos Claro. tiempos cerraban a las 7:30 de la Entonces, había Oye, cosas que a había que ir a la mediodía, Ciudad de México. claro. Nosotros para imprimir los prototipos teníamos que ir a México a conseguir las mallas, a emulsionar, conseguir tintas, los raseros, todo eso. Y nosotros, como buenos diseñadores, nos metíamos y el primer año y medio, 2, hacíamos los prototipos, hacíamos las comunicación gráfica. Éramos prácticamente modelistas y sugeríamos los materiales, dibujábamos, hacíamos los planos, desde hacer la vista lateral como hacíamos antes, Sí, sí, como tú como en la veías, escuela. como en la escuela. Ahora ya es fácil, haces modelos en 3D y te da rápidamente todos los planos si se requieren o te da el modelo para procesarlo de esa forma, ¿no? Oye, aparte otra cosa interesante, Oscar, porque también en la escuela normalmente nunca diseñamos. En aquellos años los temas no eran diseñar una estufa ni diseñar una lavadora, ¿no? Entonces, de repente, la experiencia escolar es una, pues, y cuando llegas aquí a la empresa, seguramente dices, ¿y yo qué sé de lavadoras? O sea, sé que en mi casa Sí, hay una, pero párale de contar, ¿no? ¿Cómo fuiste preparándote para entender el proceso, la importancia, el concepto de la línea blanca? no, bueno, también fue padre porque confluimos, había 3 diseñadores que ya estaban de base
y llegamos otros 4. Entonces, entre todos comunicábamos lo que conocíamos, desde las revistas que estaban de moda para saber, tenemos que conocer las tendencias, ¿no? De alguna manera, tenemos que escribir el producto que estábamos por diseñar en un mercado y veíamos ese mercado naciente al que México se estaba abriendo, al mercado mundial, digamos. Ajá. Todavía no había internet, pero nos llegaban revistas y todo eso. Y también íbamos a ferias. Mave siempre fue y ha sido un impulsor de conocer lo que hay en todas partes, ¿no? Entonces íbamos a Las Vegas, íbamos a Atlanta, íbamos a muchas partes a ver las ferias de productos. Y nos traíamos algunas ideas, los colores, las texturas, las tecnologías, los procesos. Analizábamos todo minuciosamente para tratar de implementarlos aquí. Analizamos críticamente las ventajas de un proceso, las ventajas de tener familias de perillas, familias de iconos. Todo fue un crecimiento muy, muy grande el que tuvimos este grupo de diseñadores. Un verdadero posgrado, ¿no? O sea, te Exacto, aventaste sí. Todos decimos ahí que hicimos un posgrado en electrodomésticos porque en los primeros años también, como Mavis estaba integrando aquí, los proveedores nos visitaban, los de cristales, los de plásticos, los de alambre, los de lámina, y nos decían hasta todos los detalles, el proceso, restricciones, posibilidades, maquinaria, costos, todo, todo. Entonces fue los primeros 5 o 8 años de mucho aprendizaje y de Oye, ir ganando credibilidad a base de claro, proyectos por que supuesto. fueron exitosos Oye, y bueno, me imagino, por ejemplo, la parte de materiales, como lo estás mencionando ahorita, tuvo que haber sido fascinante, pero sobre todo después entrar a la planta, a la producción y ver de veras en el momento que se está transformando los materiales, porque de veras esas producciones son impactantes, ¿no? Yo me acuerdo que en esta visita a Mave, ahorita me viene a la memoria, el área de los simuladores que tenían ustedes para simular y estaban a ver cómo explico, o sea, estaban los simuladores en donde estaban la lavadora, los refrigeradores, y los sometían a unas condiciones, por ejemplo, las sí, simulaciones de transporte, ¿no? sí, De la velocidad, del tiempo, de las temperaturas, de los frenones, de los baches, etcétera, exacto, para exacto. el producto llegar en excelentes condiciones a donde fuera a ser distribuido, ¿no? A mí me impactó de veras ver los laboratorios que tenían, híjole, de veras espectacular. Entonces, para un alumno de diseño, entrar a esa realidad tuvo que haber sido verdaderamente fascinante y una experiencia única. Sí, 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 y hay que también mencionar que Mave ya en ese momento se había asociado con General Electric. Era la mayoría era mexicano, digamos, el 51%, la otra parte tecnológicamente era un joint venture con General Electric. En ese ¿No? sentido, teníamos que adoptar las normas de Estados Unidos, las restricciones y todos los procesos que había que hacer para ingresar al mercado de Estados Unidos, en principio, y después a otros países, ¿no? Entonces, había que aprenderse las normas y conocer qué pruebas tienen que pasar, pruebas de vida, pruebas de calidad, todo tipo de ruido, de todo. Fíjate que cuando uno es estudiante de diseño, normalmente piensa que cuando te ponen tanta restricción de producción, de mercado, de costos, de materiales, de normativas, te están frenando o te limitan la creatividad. Pero cuando estás en la práctica profesional, como ahorita lo estás diciendo, en lugar de frenar la creatividad, simplemente estás alimentando, estás teniendo un background Claro. mental, neuronal, lo suficientemente sólido, y me imagino que a ustedes eso les pasaba. Mientras más información conocían, mientras más aprendían, más proyectos podían generar y más líneas de productos y Así es. más creatividad fluía, pues. Sí, así es, nos le da más creatividad y más posibilidades al diseñador, porque quizá con lo que salimos de la escuela es muy limitado. Tenemos muchas ideas en cuanto a formas, no sé, a la parte artística, a la parte sensible, pero conocer la parte técnica y saber que puedo lograr lo que yo estoy imaginando, pero de qué manera yo también lo transmito al ingeniero para que se pueda respetar y que no lo cambie en una parte del proceso, porque eso pasaba muy comúnmente. Cuando un diseñador Claro, llega y plantea algo de manufactura, de ingeniería, te lo empiezan a transformar porque que no se puede, que el doblez, que tal exacto. proceso, te lo transforma. Y de ser una pieza muy
estética o muy suave o muy amigable, lo que fuera, muy empática para el usuario, se vuelve una pieza muy dura, muy técnica, y así pasaba antes. Entonces, ese también es un proceso que hay que vencer. Claro, Y oye, y sobre todo tienes razón, no nada más vencerlo tú como diseñador, sino sobre todo convencer con tu trabajo, con tu creatividad, con tu capacidad a los ingenieros, a la línea de producción, a los supervisores, para que en lugar de decirte, no, chavo, pues esto no se puede, al contrario, que llegar a ese punto de colaboración y haciendo equipo, decir, órale, va, se puede, a ver, vamos a modificar el proceso, vamos a meter un herramental, vamos a hacer aquí unos ajustes en la maquinaria para que la idea tuya yo la pueda realizar, ¿no? Creo que tuvo que haber habido ahí mucha comunicación, pues, y confianza por ambas partes, ¿no? Sí, y en base a eso fuimos convenciendo sobre todo a los directivos que ya te daban la pauta para hacer, porque el hacer un prototipo, el generar un tiempo de diseño, es costoso también para la empresa. Bueno, antes te ponían a repetir y a copiar, digo, los ponían. En nuestro caso teníamos que, ¿sabes qué? El proyecto tiene que salir antes eran de 2 años, en 2 años. Entonces tú ya tienes que tener en 2 meses la propuesta. Y para eso había que correr y hacer una serie entonces usamos nieve seca, papel, cartón, de todo tipo de cosas. Para hacer una primera, tenemos que hacer que ellos visualizaran lo que Claro. estábamos pensando, ¿no? Tenemos los bocetos, los dibujos, pero también físicamente tenían que ver volúmenes, capacidades, aberturas de las lavadoras, por ejemplo, Sí, aberturas de lavabo. hacer modelos uno a uno seguramente para ver la volumetría, para ver la ergonomía, para ver Exactamente, todo esto. exactamente la ergonomía en las jaladeras, Enamorar de lugares. alguna manera a los directivos, a los de producción, a mercadotecnia, porque si también mercadotecnia te decía, no, es que eso no va a gustar, no, es que eso no lo quiero, es que eso no fue lo que yo te dije, qué complicado. Sí, ¿no? Y venían partes, en un principio, digamos, hacemos en un mes la propuesta, entonces ya convencías a los directivos, entonces ya daban un plazo de 2 meses más, pero involucraban a la gente de modelos, a la gente de ingeniería, y todo el mundo confluía en la elaboración de esos prototipos y lograr que parecieran reales, en el acabado, en todo. Y se sometían siempre a estudios de mercado. Ese es un aspecto que nos educó mucho, de que no es que no le gustara al directivo, que no le gustara tal, a la gente. Tu producto tiene que gustar a la gente, si no va para Claro, atrás. a ese Entonces, consumidor que es capaz de a ese sacar un consumidor, billete de su bolsa para decir, yo quiero ese, ¿no? exactamente, Y para eso necesita no nada más confiar en la marca, sino decir, exacto. sí, me cautivó, me gustó, me interesó, me lo llevo, ¿no? Exacto. Y con el paso Eh, del tiempo, todo eso va creando una confianza de marca, imagen de marca también, cuando ya vas creando, en base a la experiencia, ya diseñas con cierto estilo, se puede decir, o con exacto. ciertas características particulares de la marca, sabes a qué nicho de mercado va. Entonces ya a veces ya se vuelve un poco más fácil llegar a ese tipo de logros o de productos y llegas a estudios de mercado a confirmar y haces ligeros cambios quizás, pero ya la experiencia te va dando muchas cosas. Y el grupo de diseño, de ingeniería, de mercadotecnia, ya se empieza a hablar un lenguaje común. Cuando hablas de General Electric, hablas de un producto de alta gama, con ciertas cuestiones muy genéricas, formas. Cuando hablas de Mave, hablas de un producto más latinoamericano, más colorido tal vez, y más cercano a la gente. Entonces, hay todo un Y perfil. tenían dentro de la gama de la empresa alta que es General Electric, que era la gama alta, Mave Sí. estaba intermedia, y la gama baja, ¿cuál era? Había marcas secundarias, Kelvinator en ese tiempo, IEM, y casi Ah, siempre también eran el espejo de la marca contraria. Tenía sus macros y, o sea, siempre había una localización en el mercado, quién era el líder y quién era el segundo, el tercero. Entonces, hay un estudio muy grande, muy analítico de todo, de la posición de cada marca y de cada segmento en el cada segmento de mercado, claro, eso es bien sí. importante, ¿no? Oye, Oscar, ahorita también, fíjate, estamos hablando de producción, estamos hablando de materiales, estamos hablando de toda esta transición que se da del dibujo y del trabajo neta manual, digamos, análogo, a pasarlo a esta parte computarizada. Pero también quiero hacer mención de que en este momento a ustedes les toca esa transición en la línea blanca, en los electrodomésticos, Sí. de la perilla, de darle la vuelta, del cerillito, del no sé qué, no sé cuánto, les llega, ustedes empiezan con estos encendidos electrónicos.
Sí, Ustedes exacto. empiezan con las lavadoras digitales, ¿no? Programables. Ustedes Fíjate empiezan con que estos te digo, entonces, ese punto en el que el usuario, porque al principio desconfías, o sea, hay gente que todavía con esas lavadoras que programas dicen, no, esas lavadoras no lavan, esas nomás emparejan la mugre, pues, ¿no? No hacen más que remojar. O estas de, ¿y esto cómo prende? Pues le puse el cerillo y nomás no tiene por dónde, porque además me acuerdo, algún día platiqué con Alberto Chacón, que también estuvo con ustedes, y que también sí, en algún momento tendremos aquí charlando a Beto, sí, ya lo y, veremos. nos decía de este seguro, ¿no? Que hay que impulsar la perilla hacia adentro. Entonces, esos elementos aparentemente tan insignificantes como ese seguro para que los niños pudieran abrir la perilla, para que no quedara abierto el gas, también les toca a ustedes y empiezan a educar al consumidor. Sí, exacto. Sí, en ese caso ya son también tecnologías que hay en la válvula de gas para cumplir normas de seguridad en un principio y en un segundo para hacerla más amable al usuario, que no sea tan dura, que sea entendible y que sea, Claro. o sea, fácil de manipular. Pero fíjate qué interesante, porque en esos Sí, momentos el consumidor mexicano no estaba acostumbrado a que la tecnología esa digital de programar ujú. una lavadora, de, ay caray, ¿qué le pongo? Velocidad, un teclado de controles en lugar de perillas, en lugar de clac, 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 ¿no? Sí empezaron a educarnos como usuarios, como consumidores, Sí, pues. y también hubo, digamos, falta de aceptación. Un ejemplo que quiero ponerte es en el año 2000, yo estuve en un proyecto de lavadoras, de nuevas lavadoras, y había un par de, una secadora y una lavadora con sensible al tacto, con un cristal, y eran Ujú, touch. Yo fui a Estados Unidos a desarrollar con el proveedor toda la distribución, toda la imagen, todo, la interacción. ujú, Bueno, se le llamaba así, pero bueno, era la interacción con el panel de controles. claro. Y ese producto salió al final, pero se hicieron 5,000 de cada una. Fue como Ujú. un esfuerzo de MAE para decir, estamos haciendo tecnología, estamos generando Sí, nuevos sí, sí, productos. vamos en la punta, pues. Pero te hablo del año 2000. Los teléfonos eran de Ajá. teclitas, eran todo, no había ninguna referencia. Claro. El productor de las celdas y de los sensores, a eso se dedicaba, pero lo hacían en otro tipo de productos, digamos, pero era muy mecánico y nosotros queríamos ya llevarlo a la parte con el cristal, a la parte digital, al sensible al tacto. Y te das cuenta, pasaron 8 años a que Apple lanzó el teléfono y a partir de ahí fue un boom y todo se volvió digital, touch. Entonces, en aquellos años, en el 2000, ese producto no prosperó, no tuvo éxito en el mercado. Lo vieron, o sea, salió al mercado y estuvo en nichos ahí en el Palacio y todo eso, pero se vendió poco, o sea, se generaron 5,000 piezas de cada uno y pues Y se tardaron un retira, tiempo de salir. No fueron muy aceptadas, se retira del mercado. eran caras para ese Claro, tiempo, me imagino que era tecnología muy cara. era muy cara pues, terminó no hubo mucha demanda y siguió con semiautomáticos, con otro tipo No, pero fíjate qué de, interesante, porque ahorita, como dicen, en aquellos años los celulares eran grandes, eran pesados, eran de sí, teclas, ¿no? Todavía en el 2000 todas las casas tenían teléfonos pegados a la pared, ¿no? Hace rato yo le decía a mi hija que tú y yo platicabas por teléfono y me decía, y tenía el celular y lo cargaba. No, 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 era el que estaba pegado en la pared. Pues están hablando de sí, la prehistoria, ¿no? Ahora hablar de un touch, hablar de estos sensores, hablar de estas interfaces táctiles es de lo más normal. Es más, te sí, aseguro que los chicos es lo dirían, ah, natural. caray, pues eso no existía antes o cómo era, ¿no? Ajá. Entonces seguramente una línea blanca, electrodomésticos ahora de touch, pues debiera ser, debe de tener hoy otro nivel de aceptación, ¿no? Sí, ya los hay, hay de hornos y estufas ya van para allá también, a ser cada vez más confiables también, más económicas también. Pero sí hay ya productos en nichos específicos. Los Claro. refrigeradores totalmente ya son digitales. Oye, Oscar, qué impresionante de veras. Yo Sí. siempre he dicho, a mí me apasiona la historia del diseño, la historia de la arquitectura, la historia en general. Ujú. Y finalmente la historia del diseño industrial no se vive de otra manera más que conociendo el producto, ¿no? Todas estas Sí, evoluciones, los materiales, la interacción con los usuarios, la producción pues a la hora, como tú dices, de realizarla. Oye, eso que nos digas que tus primeros modelos en Mave eran hasta con barras de jabón, y sí. ahora seguramente los están haciendo ya con estas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue, las Impresoras. impresoras 3D, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, Imagínate qué maravilla, Oscar. Somos esa generación de diseñadores que nos ha tocado ver esta transición
esta cantidad de innovaciones. Bueno, ¿cuándo nos Ujú. hubiéramos imaginado tú y yo cuando entramos a diseño que iba a haber computadora, que en un USB podías traer un proyecto, cuando en la realidad ya teníamos rollos y rollos y rollos de papel, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido debiéramos sentirnos privilegiados de conocer y de haber avanzado junto con la tecnología en todos estos tiempos. En todo este Fíjate que tiempo. otra parte, y también como anecdótico, por ahí del 95, nosotros teníamos que enviar información de la que había impresa en los paneles de control. Hacemos un positivo, hacemos el archivo, lo mandamos aquí a procesar el positivo, y el positivo lo mandamos por correo, en tubo, a Estados Unidos o aquí a Nacional, y esa era la forma. Y una vez llegó un proveedor de cristales, de Gentron. Entonces dice, un viernes, y ya había una premura por ese proyecto. Entonces, bueno, vamos a hacer el positivo, y nos digo, no, pásamelo y lo mando por correo electrónico. Nosotros así, ¿con correo qué? 95. El correo electrónico para todos empezó en 98, 97, 98. Sí, 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 más Y o menos, claro. ellos como empresa ya lo tenían internamente. Entonces ellos ya lo manejaban a nivel entre sus empresas, Sí, claro, como localidades. ¿Sí? estas, pues obviamente seguramente tenían esos Yo fue la niveles de primera vez que vi tecnología. la palabra correo electrónico en el 95, por ahí, y ya estábamos así con cara de, ¿qué es eso? Oye, antes del Pero correo bueno, electrónico, Oscar, hablando del desarrollo de estas tecnologías y de productos, pues sí, seguramente te tocó manejar proyectos, mandar seguramente a las oficinas centrales de la Ciudad de México por fax, ¿no? ¿Te acuerdas sí, no, todo esto. entonces, Sí, no, entonces no, empezamos, oye, así como cuando tú y yo nos escribíamos cartas, que era ir el correo postal, ¿no? Después el fax, después, como tú dices, esta situación de la mensajería internacional que también tampoco existía, que de repente, sí. caray, espérame, ¿cómo se hace esto? Y luego tú dices el correo electrónico, de veras cómo ha cambiado el diseño, cómo ha evolucionado y el ser humano a la par, ¿no? Sí. Y fíjate que dentro de eso, yo por ejemplo, el saber de las impresoras láser, pues también Mave compró una ahí en el centro de diseño, por ahí del 2001, 2. Todavía no eran como populares como ahorita, pero compró una gran máquina y todo lo hacíamos por ahí. Empezó a invertir también en ese tiempo en máquinas de impresión 3D, que eran carísimas, en $250,000 y cosas así, No, no, carísimas. claro, pues estamos hablando de Y ahora hace ya 18 es muy común, la años. vas y la compras a Office Depot Sí, 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 o sí, a Lumen. exactamente, exacto. Oye, pues ahora que tenemos estas plumas, ¿no? Unas plumas que, bueno, puedes ir dibujando Ah, en sí, 3D, ¿no? claro. Tan simple como eso, pues. O por ejemplo, esta situación de los escáneres, ¿no? Que tampoco, pues en aquel momento era, tienes que volver a copiar, tienes que volver a hacerla, ¿no? Sí. ¿Cómo de veras han cambiado? Y qué maravilla que a ti te tocó vivir todas esas Sí, experiencias. es muy padre el haber vivido toda esa transición y ahora lo que viene todavía y lo que podemos ver ahí que estamos Ujú. desarrollando, ¿no? Exactamente, porque ese es otro punto, el que sigue es vigente, ¿no? Oscar, y después sales de Mave, pues, y empiezas, a ver, y la parte de la escultura, ¿dónde? ¿Cómo empieza? ¿En qué momento te emocionas por la escultura? ¿Y cómo estuvo? ¿En qué momento te encuentras con Sí. el arte? Mira, yo de hecho estudié esculturas antes de estudiar diseño. Empecé un año antes de estudiar diseño y después Más durante la bien, carrera. en la prepa ya estabas en No, el es ámbito que de la escultura. yo estudié 2 años de ingeniería civil y me No me arrepentí, la sabía. me salí de ahí porque no era el cálculo y las derivadas y todo eso no era lo mío. Y Ajá, entonces hubo ahí unos 8 meses de que me salía medio semestre, me metí a estudiar idiomas escultura. y Ajá. luego entré a Bellas Artes a grabado y escultura. Y después ya de ahí me direccioné hacia diseño, pero toda la carrera estuve yendo a practicando escultura en Bellas Artes. Y ya después, durante mi estancia en Mave, pues a la par, siempre le veía el lado escultórico, el lado artístico, o buscaba de que Claro. algún rasgo de ahí tuviera un rasgo. Y había otros Sí, por compañeros que supuesto, también la, eran, la, la estética, la estética es parte, es decir, no te ganaba la sí, parte técnica, sino que también lo podías equilibrar con la parte estética que estabas ya manejando, sí, además, me imagino que como hobby con la escultura, pues, ¿no? sí, así fueron como 2 actividades paralelas que siempre he llevado. Y bueno, cuando yo termino en Mave, en el 2013, al año siguiente voy a Italia a hacer un viaje personal y pues, llego a las canteras de Carrara y pues, ahí estoy 8 días ¡Qué tallando maravilla! mármol, conociendo.
Había practicado todo tipo de escultura, de madera, modelando para fundición, en metal, forjado, pero siempre había como que la cosillita de tallar mármol. Entonces, al año siguiente invito a una amiga que me orientó por allá a venir a México a dar un taller. También una de las inquietudes que yo tenía es eh, traer a México un taller muy completo donde se dieran todas las herramientas, toda la técnica y todos los La conocimientos en torno técnica a un material completa. completa. Y, Ajá. y la ofrecí así, hicimos dos talleres en el 2014, en la Semana Santa y la Semana de Pascua. Fueron dos grupos, Ujú. con 25 personas, y estuvimos a tambor batiente ahí trabajando, y hubo muy buenos resultados. Creo que abrió un hito para mí aquí, porque a partir de ahí empecé a generar otro tipo de talleres donde mi objetivo es brindar eso durante ese taller, todas las herramientas apropiadas para cada material, en este caso, y el proceso, los conocimientos técnicos y en torno a ese material para lograr un aprendizaje más efectivo y también intensivo, ¿no? Claro. Después, al año siguiente, en el 2015, me invitan en el TEC de Monterrey a dar como una materia. Ellos tenían la semana ahí, que Ujú, es ujú, ujú, claro, es donde que daban al necesitan dar un alumno, taller especial, que no forma no forma parte de la currícula, pero sí es, exactamente. entonces, Ujú, que apoya mucho a las habilidades de los alumnos. Entonces, lo dimos claro. durante 4 años, lo dimos el taller de diseño de objetos en mármol y madera, con bastante éxito aquí en Querétaro. Y también eso nos abrió muchas puertas más y a mí Y me aparte, permitió esto es y prepararme bien y mejorar la la estructura técnica. del curso, la técnica y el proceso creativo, porque en una semana tenemos que lograr un producto, ¿no? Con todo el trabajo que Claro, por implica. supuesto. Y Oye, Oscar, Ujú. Héctor, no más. Sí. Oscar, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 7 minutos, Ay, caray. y quisiera comprometerte, por favor, para que la próxima charla que tengamos pudiera ser en tu taller, con las herramientas que nos expliques, por ejemplo, con un trozo de madera, qué diferencia hay a la hora de tallarla, cómo se llaman los instrumentos, etcétera, porque creo que es interesantísimo. Hoy nuestros alumnos están en el proceso del diseño, la computadora, pero Ujú. esta parte de sentir el material, de lijar, de sentir el polvo de la madera, los metales, de llenarte las manos de grasa, creo que les está haciendo falta esa aproximación, ese acercamiento y ese enamoramiento con los materiales, ¿no? Me Sí, encantaría que fíjate pudiéramos que verte claro, lo trabajar. podemos hacer, y uno de los puntos que también que te quería hacer mención es que me enfoco principalmente a los materiales, a madera, mármol y metal también. Y también busco que confluyan de alguna manera ambos mundos, o sea, usar la técnica y los materiales apropiados, las herramientas apropiadas, pero también las herramientas actuales. Podemos tener un corte con agua, corte con láser, digo, acudir a un proveedor de eso, pero una escultura no deja de ser escultura por procesarse con material, con procesos contemporáneos, sino que a veces nos facilita mucho el proceso, nos embellece más la pieza, pero también hay que saber darle provecho, que no que se quede en una pieza fría, sino que el Claro. escultor, el diseñador, le respete todo el espíritu de la pieza, ¿no? Pero se puede valer de procesos convencionales o procesos actuales. Y aparte, Eso es parte la del espíritu. escultura, la escultura con respecto a la pintura, por ejemplo, creo que tiene el encanto de que obligadamente la escultura nace en el bidimensional, en ese primeros bocetos de empezar Sí, a desarrollar la idea, pero luego trasciende de la parte bidimensional a la tridimensionalidad, ¿no? A esa claro. riqueza. En cambio, la pintura sí empiezas con el boceto, con el dibujo, con los trazos, pero se sigue quedando, se queda pues en el plano bidimensional. Pero esta Sí. tridimensionalidad donde además puedes jugar con relieves, con texturas, Ujú. con esas intencionalidades que le puedes aplicar al material, creo que es otra sensación y es otro ejercicio, ¿no? Sí, sí, sí. Y también eso es parte de entendimiento del ámbito de la escultura y del ámbito del diseño. Ambos tienen puntos en común donde se puede aprovechar a veces en el diseño también un accidente. A veces por accidente llegamos a un logro en una pieza, tanto en el diseño como en la escultura. Entonces, Claro, por de la supuesto. parte crítica, la parte analítica y de estética, siempre debe estar ahí en manos del diseñador. No dejarse de llevar por el proceso, porque eso pasa, creo que actualmente muchas veces, de que
ideas una cosa y ya el proceso te manda y te domina y así sale. Y yo creo que el diseñador tiene que tener ese tacto para, para saber hasta qué punto interviene el proceso, la máquina y él y claro. otra parte. Oye, creo que otra maravilla de la pintura, de la escultura, siendo diseñador, y no importa si lo haces como hobby, pues, pero otra de estas maravillas es que nos permite la comunicación, ¿no? Es el seguir con esa sensibilidad y sobre todo el dejar fluir, como tú dices, aceptar el accidente, aceptar que el mismo material te vaya dando las indicaciones y Claro. permitir que el proceso creativo fluya, salga prácticamente solo, ¿no? Y es donde Y, finalmente se da la libertad. y eso en el caso del diseño a veces se presta a innovaciones, a muchas cosas dentro del diseño, Exacto. a la frescura de un nuevo diseño, de un nuevo producto. También radica mucho en el proceso y en la forma en que lo ejecutas, ¿no? Yo creo que todos los diseñadores debiéramos dedicarnos y seguramente tenemos talentos alternos que podrían en el ámbito de las artes. Tengo alumnos, seguramente también a ti te pasa, Sí, que están en arquitectura y les digo, ¿qué haces? No, más toco guitarra, no dibujo, no eso, pero toco guitarra, o piano, o violín, o lo que sea. Es decir, tenemos otros talentos alternos en el ámbito de las artes, ¿no? Y sí, vale la así pena es. desarrollarlos, pues, porque en Claro, esa claro. vida vas fortaleciendo tu área de diseño o de arquitectura, y creo que se hace un binomio, un conjunto bien interesante. Sí, sí, sí. Es un entendimiento más global de las artes o de las artes aplicadas, en este caso el diseño. Exactamente. Oye, Oscar, pues ya nos quedan unos cuantos minutitos. Sí, También por ahí das cursos, los invito a que te busquen en Facebook, pues aquí claro. dejaremos ahí la línea, ¿no? Creo que es importante esta transición que has hecho de veras. Fíjate que cualquiera pensaría que cuando estás metido en el área de producción, en los materiales, proveedores, te vuelves un diseñador frío, pero desde el momento te digo que tienes esta habilidad, esta capacidad de hacer escultura, creo que sigues manteniendo viva la esencia del diseño, de la parte de esta fusión entre técnica y arte. Fíjate que eso yo también lo veo como una fortaleza. Cuando salí de Mave, también empecé a trabajar, por ejemplo, para Calorex, a hacer calentadores de agua y para Construlita, hacer lámparas. Y me ha Ujú. dado toda esta experiencia que he tenido, tanto en la parte estética como en la parte técnica, a respaldar mis proyectos. Y a no llegar con una idea muy descabellada, sino con una idea innovadora, estética, pero también muy aterrizada. Entonces eso, y también te da mucha empatía con la gente de ingeniería de las áreas donde trabajas, porque Claro, por saben que supuesto. llegas con cierto conocimiento, con ciertos fundamentos, y te aceptan y te integran fácilmente. Y eso Claro. logra una fluidez en el desarrollo de un producto. Por supuesto. Oye, Oscar, la próxima vez que nos veamos, de veras, vamos, Sí, danos un recorrido de la mano por este proceso de un boceto, de cómo hacer, cómo elegir un trozo lo de planeamos. madera, ¿sale? Sería de ver maravilloso. Ahorita ya pues nos tenemos que despedir, nos está quedando Sí, apenas un minuto. Quiero agradecerte de veras muchísimo. Esperemos que este proceso que estamos viviendo de confinamiento pronto termine para que bueno, nos podamos ver. sí, Me claro, encantaría, me encantaría tomar contigo un taller, un curso. Digo, además claro. de que la ciudad de Querétaro es espectacular, ¿no? Sí, Totalmente inspiradora en muchos sentidos. sí. No, pues Este, bienvenido. Y yo, al contrario, yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre esto, que pues, nunca lo hacemos, salvo entre colegas, pero ahora estamos aquí en esta charla que se va a publicar. Y de alguna manera dar a exactamente. conocer esa parte poco conocida que de nosotros hay, ¿no? Te agradezco mucho Pues, esta oportunidad y estamos en contacto. y es compromiso, ¿vale? Claro, Nos estamos es viendo entonces. compromiso, claro que sí. Gracias, Oscar. Un Hasta luego. abrazote. ¿Sale? Gracias Bye. igual. Abrazo. Gracias.